One. Bienvenidos a Verbología, el podcast del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el principio, todo era verbo. Aquí vamos a explorar la riqueza y la diversidad del conocimiento a través de las lenguas, y el día de hoy tenemos un episodio muy especial dedicado a una de las obras más influyentes de la literatura mundial y por supuesto de la Academia Italiana. Se trata de la Divina Comedia del autor Dante Alighieri. Y bueno, nos vamos a enfocar específicamente en este programa, en el infierno, porque es una obra muy interesante para explorar, así que pues tenemos el tiempo limitado, ¿verdad? Pero bueno, para ayudarnos a desentrañar los misterios y profundidades de esta obra, el día de hoy tenemos el honor de contar con el profesor Víctor Campoverde, que es experto en literatura medieval y además, pues bueno, es profesor aquí de la Academia Italiana. Pues, ¿cómo estás, Víctor? Pues muy bien, ¿cómo anda? Muchísimas gracias que me hayas invitado. Agradezco los piropos. Yo me considero como apenas un aprendiz de literatura medieval, ¿no? Sin embargo, con esta obra, con la que estamos trabajando aproximadamente unos 6 años, o sea, he aprendido un sinfín sobre el medievo, ¿no? Lo que ahorita platicamos antes de comenzar el podcast, dice comenta, a mí me gusta más el Renacimiento, le digo, no, a mí el medievo, estamos ahí que entre el medievo y el Renacimiento, ¿no? Y ahí nos divorciamos. Y ahí nos divorciamos por completo, ajá, ahí salimos peleados, hasta que llegó Fer y nos separó, no es verdad, y pues sí, cómo no, por aquí estamos. Vamos a empezar con pues hablar de esto, ¿no? Pues bueno, vamos a situarnos un poquito en el contexto histórico de la obra, la cual pues está entre los siglos XII y XIII, que fueron periodos de cambio y del alto y del bajo medievo, que justamente hace ratito que hablábamos de esto me decías, es que la gente piensa que en el medievo no pasó nada. Claro. Y pues no, sí pasaban un montón de cosas, y entonces precisamente estos siglos pues yo creo que son muy importantes, dado los cambios que se estaban dando. Así que, ¿puedes explicarnos un poquito cómo estos cambios influyen en la creación de la Divina Comedia? Por supuesto, es que eso es fundamental. Mira, todo se genera a partir de la Revolución Agrícola del año 1000. En esa Revolución Agrícola se dan cambios sustanciales en el sistema de producción. Es decir, ya se usa el arado de hierro, ya se usa el molino, ya se usan la rotación de cultivos, y eso permitió que durante un siglo y medio hubiera un excedente de producción, lo que conlleva a una mejor alimentación de la población, un crecimiento de la población y un incremento del excedente. Esto es fundamental, el excedente. Desde el punto de vista económico, bueno, yo soy prófugo de la economía, entonces desde el punto de vista económico es fantástico. ¿Por qué? Porque eso te conlleva a que haya un desarrollo económico o un crecimiento económico. Entre el siglo XII y el siglo XIII se comienza a dar un cambio abismal en las relaciones de producción. Es decir, el feudalismo comienza a transitar hacia un precapitalismo. ¿En qué sentido? La gente en los feudos, en los burgos, comienza a ver con tiranía a los señores feudales. Ese excedente de producción, o sea, entre más se produjera, más tenían que pagarle tributo al señor feudal por la protección. En ese tiempo había dos clases sociales, los orates y los velatores. Los velatores eran los reyes y los orates eran los monjes o la iglesia cristiana, en ese tiempo. Entonces, ellos recibían todo este excedente de la gente que vivía en los burgos y en la suburbia. La suburbia, digamos, es la parte que está fuera de la cinta muraria de las ciudades feudales. Entonces, empiezan a recibir, ellos reciben todo el dinero, todo el excedente. Y la gente empieza a emigrar. Y empiezan a surgir los burgos, como se les llama, como venía siendo un burgo, viene de una raíz indoeuropea, es burg,
o sea, en la altura de. Entonces, porque todas se fundaron sobre colinas. Entonces, la gente migraba ahí, eran libertos. Entonces emigran y esos libertos empezaron a producir, tú haces zapatos, yo vendo yo vendo tela, tú vendes piel, o sea, y se empezaron a producir, y ahí surgen las ciudades medievales. Ajá. Y la gente le dice, por ejemplo, la comadre, ¿no? Comadre le dice que nosotros estamos viviendo en otra parte, véngase para acá con nosotros. Y en las noches se huyen, porque no pueden irse en el día, porque eran vigilados por los veladores, ¿no? Ajá. Entonces, ellos se iban y se fugaban. Y así es como se fundan las ciudades. Pero en las ciudades se crean nuevas necesidades. O sea, ya la gente, como dice Alessandro Barbero, ya no necesitan tener una vestimenta de una tela, de un algodón sumamente burdo, con el que casi, dice Alessandro Barbero, con el que nacías y morías. Ya tenía que tener más ropita. Entonces, la gente empieza a tener nuevas necesidades. Y con esas nuevas necesidades empiezan a surgir los gremios artesanales. Y con los gremios artesanales se diversifica la producción, es decir, la escala productiva. Empiezas a tener un salario como tal. Y los señores empiezan a tener un excedente. Con este excedente se comienzan a crear nuevas necesidades. ¿A qué voy? Ya, por ejemplo, los gremios artesanales, había gente que estaba al mando del gremio artesanal. Entonces tenía más poder económico. Entonces la mujer decía, ¿sabes qué? Fíjate que vi a mi comadre que tiene un abrigo de zorro, pero lo trajeron del Báltico. O sea, ok. ¿Sí me entiendes? Se empiezan a generar nuevas necesidades de comercio, de bienes de lujo, y esto empieza a generar que la economía se dinamice. Y con ello vamos a un elemento importantísimo y fundamental que cambia la visión que se tenía hace ese tiempo sobre la manera como concibes la vida a partir de la ética nicomaquia de Aristóteles. El capitalismo empieza a asomar su cabecita. Hola, aquí estoy. ¿A partir de qué? El excedente. Claro. Ajá, la usura, la ganancia. O sea, hasta el siglo XII, la usura solamente, el manejo del dinero por el dinero, estaba permitido a los judíos. Ellos se encargaban de ello, los cristianos no podían. Y ahí viene el estigma, ¿no? De Así los es. judíos acaparando. Así es, efectivamente, pero es algo digamos, una costumbre de los judíos desde siempre. O sea, pero nosotros lo vimos con un estigma porque a nosotros no estaba permitido. ¿Por qué? Porque la ética nicomaquia de Aristóteles nos dice claramente que lo que el hombre produce tiene que ser por el sudor de su frente. O sea, no tienes que tener la idea y crear, no crear y luego tener la idea. Entonces, eso es lo que nos conduce a que en un primer momento un campesino humilde tuviera más valor moral que una prostituta. En el siglo XIII se da un cambio abismal en ese tipo de visiones. Una prostituta puede tener mucho dinero y ella tenía más valor moral que un campesino que era humilde. Se cambia por completo el concepto, ¿no? Y para esto a Dante, pues le provoca digamos como que Catarsis. sí, una catarsis increíble, porque dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y Florencia, Dios mío. sí, Dios mío, ándale, a Jesús, ajá, ¿qué está pasando? Jesús. Sí, Jesús, o sea, ¿qué está pasando? Pues que se cambia, o sea, empieza a ver que en la región toscana, para los que no saben más o menos dónde se ubica, está en el centro de Italia, o sea, en la península, exactamente en el centro se encuentra la región toscana. Es una región de transición comercial. Okay. Ajá. En el siglo XII, siglo XI, digamos del siglo X al siglo XIII, había dos carreteras, digamos, dos autopistas en ese tiempo que se comunicaban con Roma. La vía Francénica, que conectaba la abadía de Canterbury en Londres hasta Roma, y la vía Germánica, que te conectaba, estaba dividida en dos partes. Una parte que te llevaba de Hamburgo a Suiza y de Suiza a Roma. Ajá. Entonces, si nos podemos dar cuenta, era un cambio de peregrinaje y un comercio. Entonces, esto permitió que la región toscana se empezara a enriquecer muchísimo. Y Florencia empezara a tener un cambio enorme a partir de Icalimala. ¿Qué son Icalimala? Icalimala son aquellas personas de origen griego que se dedicaban al comercio de la lana. Es decir, ellos no eran alevatori, ¿cómo se dice?
a los que crean animales, pues eran creadores de ovejas, ¿no? Y a la vez ellos curtían la lana, se dedicaban a la venta de la lana. Entonces llegaron a tener muchísimo poder económico. Y ese poder económico hizo que Florencia se dinamizara económicamente. Y aquí es donde, por ejemplo, en el canto sexto del infierno, de hecho, voy a adelantar un poquito este chisme. En los cantos 6 del infierno, 6 del purgatorio y 6 del paraíso son cantos netamente políticos. Y son cantos fuertes, porque escupe mermelada y dices, Dios mía, ajá, ¿qué está pasando aquí? Porque en el canto sexto, Dante encuentra a Chaco, un conocido suyo, y le empieza a decir qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Florencia? Y después Brunetto Latino, su profesor de retórica, lo retoma más adelante también en el infierno diciendo que esa gente, esos fiesolanos, esa gente rústica y salvaje que baja, que esos campesinos que bajan a Florencia, están terminando con el corazón noble romano, que quiere decir la ética nicomaquia de Aristóteles del pensamiento cristiano se ve transformado por completo por un cambio comercial a partir de la usura. Y a ver, si entendí bien, entonces también la filosofía aristotélica, bueno, o la ética aristotélica influye entonces en la estructura y el funcionamiento del infierno de Dante. Por supuesto, porque de ahí obviamente es donde él critica todos estos pecados, a partir también de la misma filosofía o de la teología cristiana, los pecados capitales. Ajá. Y ya aquí, a partir de este cambio que se da y que Dante empieza a ver cómo se corrompe, pues así lo dice Ser Brunetto Latino, ¿no? Se corrompe. Dice, y los higos buenos nunca nacen en el estiércol. Así le dice Ser Brunetto Latino a Dante, ¿no? Es muy fuerte, pero así le dice, los higos buenos nunca nacen en el estiércol. Oye, ¿y entonces por qué se llama Divina Comedia? Así muy cómica, ¿no es? No, no lo es. Originalmente se llamaba La Comedia. Pero aquí tenemos a dos compadres que se amaban a morir, o sea, se querían muchísimo, ¿no? Petrarca, Boccaccio y Dante. Son los padres de la literatura italiana. Más bien los padres de la lengua italiana. Ajá. Que es un italiano que no es italiano todavía, es dialecto florentino. Okay. Que de hecho, de las 20 regiones de Italia, solamente hay una que no tiene dialecto, es Toscana, porque ahí se deriva el italiano contemporáneo. Y por eso los toscanos son tan mamilas que sienten que ahí solamente ellos hablan italiano, los demás no hablan italiano. Que bueno, dicho de paso, me enorgullezco de haber estudiado ahí, en la Universidad para Extranjeros de Siena. Entonces, me decían, oye, a veces utilizas unas frases que son muy típicas de los toscanos, ¿no? Sí, o sea, una razón para estudiar en el departamento de idiomas, claro. Es que el asesor de italiano, pues estudió italiano verdadero. Claro, y estudié en Italia, o sea, yo sí voy a estudiar. Entonces, yo sí voy a estudiar. Entonces, a ver, ¿en qué me quedé? Sí, entonces está Petrarca, Boccaccio y Dante, ¿no? Ajá. Petrarca es el que desarrolla el soneto, es el padre del soneto. Boccaccio, la narrativa, y Dante, el verso. Su obra está compuesta en tercetas. Entonces, cuando Dante, antes de morir Dante, le entregó un borrador a Boccaccio para que lo leyera. Y Boccaccio al leerlo dice, es que esta es divina. Y le pone la Divina Comedia. Pero, ¿por qué Boccaccio le da este nombre? Ajá. Recordemos, vamos un poquito con Boccaccio. Boccaccio es hijo de una sirvienta y de un rico mercader. Ajá. El papá de Boccaccio siempre lo crió como niño rico. Sin embargo, él siempre se ve muy apegado a la clase social de su madre. Entonces, era un hijo de la tostada. O sea, era irónico. O sea, le sacaba los trapitos al sol a la clase social de su papá. Los veía como lo que son, ¿no? A veces los veía como animales. O sea, hace unos cuentos, de ahí viene el de Cameron. Hace unos cuentos que son picantes, grotescos, groseros, sumamente irónicos acerca de la sociedad de ese tiempo. Entonces, cuando Boccaccio, con ese pensamiento que tiene, lee la Divina Comedia y dice, es maravillosa, es divina. ¿Por qué? Porque a diferencia de Boccaccio, que escribe con narrativa, el Dante escribe con verso. Entonces, juega con el lenguaje. Y aquí vamos a las tres partes del infierno. El infierno, por su misma naturaleza de pecado, utiliza un lenguaje sumamente vulgar.
Incluso con mis alumnos se los he llegado a decir. O sea, los términos sufijos acho, ucho, que en italiano son despectivos. Por ejemplo, dice la putanacha, la merdacha. Ajá, o sea, sí, son términos muy fuertes, pero así habla Dante. Ajá, en el infierno. En el purgatorio utiliza un lenguaje más refinado. Y en el paraíso es, wow, es excelso. O sea, es fino, es un lenguaje sumamente puro, delicado. O sea, es el paraíso, ¿sí me entiendes? Imagínate que le hablara todo guarro a Beatriz. A Beatriz. Pues, No, Beatriz le pone unos cajeteadones, güey. O sea, más adelante lo vamos a ver. Estamos en el paraíso. Le pone un cajeteadón Beatriz a Dante que hablas hasta llorar. Ajá, nada común de cuando nos regañan las mujeres, ¿no? Entonces le pone un cajeteadón, entonces, uy, chille, chille, pero bueno. Entonces, es por esa razón que se llama Divina Comedia. Y entonces, pues también veo que tal cual, no solamente el infierno, sino la obra completa, pues sería como un mapa moral, ¿no? Por supuesto. De cómo ir ascendiendo. Aquí voy a brincar un poquito de la escaleta que tenemos nuestro programa Comando y yo. Sí, la geografía. ¿Cómo está dividida la Divina Comedia? Para empezar, nos encontramos en Jerusalén. Jerusalén está se encuentra probablemente sobre la tierra, ¿no? Entonces, Ajá. abajo de Jerusalén exactamente hay una cueva que te conduce al infierno. Ajá. Pero antes, la Divina Comedia, teóricamente es un viaje en 3 días. El infierno es el Viernes Santo, razones obvias. Ajá. El purgatorio es el sábado de gloria. Y el paraíso es el domingo de resurrección. Se desarrolla en 3 días la obra. Ajá. Por eso hay una parte en donde Virgilio le dice a Dante, apurémonos, dice, porque los peces brillan en el horizonte y el carro sobre la osa aparece. Es sumamente poético. De hecho, cuando me tocó interpretar esa parte, no la podía interpretar. Me dirigí con un amigo mío, un doctor en astronomía, que digo mi astrólogo, y se enoja, Jared, te mando saludos. Y le digo, a ver, interprétame esto, que no tengo ni idea. Y me dice, espérame, déjame checar. Y habló con un amigo suyo, ¿no? Y más o menos pusieron las cartas, pusieron el mapa estelar en esos años. Dice, ahí te va. Y tú lo vas a ver. Dice, la constelación de Piscis aparece entre las 3 y las 5 de la mañana. Uh-huh. Y la osa se encuentra dentro de lo que viene siendo el carro. Es decir, es cuando ya la osa entra a un momento, es como si entrara en un cuadro, y eso está indicando que debe empezar a amanecer. Entonces, un día hace tiempo, un pequeño paréntesis, me levanté como a las 3 de la mañana y me fijé, yo nunca he englobado las figuras, pero curiosamente le encontré, es verdad, ahí está Piscis. O sea, son como las 3 de la mañana, fui a ver el reloj y eran 3:15, 3:20 de la mañana. Entonces es fascinante esto, pero bueno, ¿a qué voy? Hay momentos en que le dice Virgilio a Dante, apúrale, porque va a amanecer. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen que pasar al otro mundo antes de que termine las 12 de la noche del viernes para el sábado, pasar al purgatorio y luego del sábado para el domingo. Entonces, es fantástico esta obra, pero ahorita después de que había comentado, está Jerusalén. Entras a la cueva del infierno y está el cono del infierno. Ajá, es un cono invertido. Y este cono se divide en 3 partes. La parte superior son los pecados de incontinencia. ¿Cuáles son estos pecados? Aquellos que los hombres somos culpables, pero pecamos por no saberlo, por inconsciencia. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, me fascina comer. Ajá, me encanta comer. Entonces, a veces no me doy cuenta, bueno, de repente sí me doy cuenta que peco en excesos. O también, por ejemplo, el hecho de pensar qué es lo que voy a comer, no solamente la lujuria es carnal, sino también por lo que tú deseas. Claro. Ajá, entonces, por ejemplo, a veces digo, híjole, se me tocó hacer un pad thai. Y digo, ok, ya me imagino le voy a poner esto. O sea, eso es lujuria. Aguas niños, eso es lujuria. O sea, no es de que veas a un chavo, una chava que te guste y te estás imaginando ahí en tu cama. No, o sea. Ajá, sí, no. O sea, también eso es lujuria. O que ves un reloj que te gusta, un coche que te gusta. Eso es lujuria, señores, aguas. Entonces, ahí están todos los pecados capitales. Tengo un amigo, por ejemplo, el Rabbi, que no deja una para comadre y compadre, ¿no? Entonces,
le digo, hijo, te vas a ir al canto 5, te vas a ir en el quinto círculo del infierno, ¿no? O sea, con todos los lujurios te vas a andar. Y esos son los pecados de incontinencia, los 7 pecados capitales. Después hay un río que se llama las Estingias, y es un río de sangre. Y ahí se encuentra el infierno medio. Ahí están todos aquellos que son violentos, los pecados de violencia. Los generan violencia contra otros y contra ti mismo. Aquí hay un canto, el canto 17, que es uno de mis favoritos, que es el de los suicidas, en donde nos vamos a encontrar con Pierre de Levigne, que era el consejero de Federico II es Bebo, y habla de cómo él se mata cuando Federico le quita la confianza que él tenía y lo manda a cegar, ¿no? Entonces hay una terceta que es fantástica, cuando dice, por el verdadero sentido de hacer lo justo, hice lo injusto, creyendo hacer lo justo contra mí, hice lo injusto en contra de mí. Es hermoso, esa terceta es una de mis favoritas. Creyendo hacer el justo, hice lo injusto contra mí. Y así perdí la vista y perdí el pulso. Es decir, se mató, pero según la leyenda cuenta que cuando se encontraba en una iglesia en Luca, se le dejó ir a los muros de la iglesia, chocó la cabeza y ahí cayó muerto, ¿no? Todo por decepción, porque el emperador le había quitado la confianza y había sido su mejor amigo y dejó de ser su mejor amigo. Se sintió traicionado. Así es, que dicen las malas lenguas que entre ellos dos había algo más que una simple amistad, y no lo dudo porque Federico II así era. Entonces, pero bueno, ya nos hablaremos de Federico II, de su queridísima esposa Constanza de Aragón. Y después de pasar los pecados de violencia, llegamos a los más delicados. Hay un abismo inmenso, que te conduce a la parte más baja del infierno. Porque este abismo, recordemos que según el Apocalipsis de San Juan, Dios es dueño tanto de la tierra, del cielo, de la tierra y del infierno. O sea, también es dueño de ese antro, pues. Él es dueño de ese antro. Entonces él le dice al diablo, que es su gatillo. Nuestros amigos satanistas en este momento. Ándale. Maldita sea. Entonces Dios le dice al diablo, ¿no? A Lucifer, que es su gatito, ¿no? O sea, le construyes un abismo porque no quiero que esos se vayan a salir. ¿Por qué? Porque los peores pecados son de fraude. Es decir, usas la cabeza para hacer daño a los demás, así como algunos que yo conozco. Estás pensando cómo vas a lugubrar, qué es lo que te vas a inventar para estar fregando gente. Entonces, esos son los peores, por eso están hasta abajo del infierno. ¿Y cómo se aparecen? ¿Cómo llegan a la parte baja del infierno? Por el Gerión. ¿Quién es el Gerión? Es un animal, una mezcla entre animal, siempre hay unas bestias. También eso es fantástico. Tenemos que hablar de las bestias, del bestiario del infierno. Claro. Hay una bestia que tiene una cara de homo per bene, dice Dante, ¿no? De hombre de bien. Pero tiene un cuerpo de serpiente, cuyos colores son como los tapetes persas, dice. Que te encandilan y te dejan llevar por su belleza. Pero tú lo ves y se te presenta con cara de un hombre que te hace el bien y con ese cuerpo te encandila. Pero cuando acuerdas, te clava la cola y te clava el aguijón y con eso te está traicionando. Esto lleva a pensar incluso, porque digo, no es la única criatura en las mitologías por supuesto que tiene no. estas características seductoras, ¿no? Hasta uno piensa de repente en las sirenas, ¿no? Que también son este ser que primero los encanta con la voz y luego se los come. Así es. Y bueno, hace ratito que antes de desviarnos hacia el bestiario al que mejor le vamos a dedicar. Sí, porque eso es interesante, ¿eh? Las bestias tienen, las sirenias, cuando bajan la ciudad de Edite, bajan gritando y diciendo que van a vengar la muerte de Medusa. Y hablaremos de Medusa. Medusa, pobre, nunca fue culpable de nada, ¿eh? Aguas. Ahí hubo un pleito de Atenea. Sí, aparte es un rollo, porque aparte es una historia bien misógina, pero en otra ocasión. Y es fea, pobrecita de Medusa, la neta ya no fue culpable de nada. Mucho. Sí, así es. Pero bueno, hace ratito estabas hablando de algo que a mí me parece particularmente muy interesante, ahorita que estuvimos hablando que bueno, esto es un mapa moral y esta parte de la ascensión, y tú antes de salir al aire estabas haciendo tus apuntes y platicabas de dos conceptos que yo creo que son bien importantes para entender esta parte de cómo funciona la estructura del infierno de Dante. Hablabas de la carmogonía y el contrapeso. Wow, pues es fundamental. O sea,
toda la obra del infierno, el primer cántico, está compuesto rápidamente en 34 cantos. Ajá, son 33 más un canto inicial, son 34 final de cuentas. Pero a veces mis alumnos van a ahorcar los del taller, no que me dijo que eran 33, o sea, son 34, ya calladitos, ya. Vamos a ver por qué. En todos estos cantos nos vamos a encontrar con dos maneras más bien de tener esas penas, ¿no? Porque no purgas nada. O sea, ahí estás en el infierno, de ahí no sales. Por eso recita una inscripción a la entrada del infierno que dice, todo aquel que entre este recinto, olvidad para siempre la esperanza. O sea, ya no sales. Ya no sales. Y todavía en el juicio final veamos si Dios nos permite salir o nos quedamos ahí. Entonces va a tener un poco de benevolencia, pero muchos se van a quedar ahí. Por ejemplo, los suicidas, el día del juicio final, ellos no van a decir su cuerpo. Como ellos atentaron contra ellos mismos, no son dignos de tener el cuerpo que Dios te dio para vivir. Entonces te va a aventar tu cuerpo sobre el arbusto en el que tú estás metido, porque desde el momento que tú atentas contra ti mismo, no eres digno de ser un hombre, eres como una planta. Entonces te avienta tu cuerpo y tu cuerpo va a caer encima de tu arbusto en el que tú estás metido. Fíjate qué triste. Ajá, y los demás van a seguir más o menos, va a tener un poco de benevolencia, pero al final ahí te vas a quedar, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Aquí hay dos conceptos, que es la karmogonía, es el pago igual, el karma respecto a lo que hiciste. Ajá, y el contrapeso, lo contrario de lo que hiciste. De hecho, ahorita venía pensando, para que diga, no los he encontrado, ya me dediqué a calificar exámenes, sorry, y hacer exámenes todavía. En Karmogonía encontré en el canto quinto la lujuria, donde está mi amigo el Rabbit, ¿no? Ajá. Está dividido, ellos se encuentran, como toda la vida vivieron en una tormenta de pasiones, va a aparecer novela de Televisa, a todo el tiempo vivieron una tormenta de pasiones, ahora ellos van a estar dentro de una tormenta. Pero esa tormenta te va a golpear. O sea, vas a golpear contra las rocas, te vas a lacerar, te vas a lastimar. Como la lujuria te entró por los ojos, vas a estar ciego. Ajá, esa es la karmogonía. Y el contrapeso, pues obviamente es por ello, ¿no? O sea, como tú estuviste, viste y te entró todo por la vista, ahora vas a estar completamente ciego. Ajá. Y por otra parte, te vas a golpear. Como antes gozabas del cuerpo del otro, ahora no. Ahora va a ser la roca la que te va a estar golpeando a ti. Por eso ahí viene el concepto de karmogonía y contrapeso. Otro ejemplo es el canto sexto, la gula. La karmogonía es la misma, lo que hiciste, pero en un sentido contrario. Es donde se junta con el contrapeso. Es decir, si a Chaco, por ejemplo, cuando dice Chaco, yo soy Chaco, de la piolla me afiaco. Ajá, es decir, y entre la yo me encuentro, cuando se presenta con Dante. Chaco era un tipo en la Florencia del siglo XIII que no se perdía ningún banquete. A donde quiera iba. Y era de buen comer y buen beber. Pues a veces me preocupo a mí mismo. Entonces, Chaco se encuentra, como le gustaba comer bien, ahora se encuentra comiendo gusanos y defecando gusanos. Esos eran todos los golosos, ¿no? Y ahora esos gusanos se los dan a comer y van a defecar gusanos y se los dan a comer. Ajá, o sea, y se encuentra en el lodo y se encuentran en la podredumbre. Como todo lo que comían era bueno y de buen olor, ahora están casi en el estiércol. Así es. Entonces, ese es el concepto. La karmogonía, comes igual, pero el contrapeso, comes lo contrario de lo que estabas comiendo en vida. Otro caso interesante, que lo vamos a ver la próxima semana con mis alumnos, en el taller de Dante. Ya casi terminamos el infierno. La próxima semana terminamos el infierno. Nosotros salimos al aire ya después de que hayas terminado el taller, pero pues yo imagino que este taller lo vas a retomar posteriormente para que, bueno, si nos están viendo ahorita, que ya debe haber más o menos iniciado el curso para cuando salgamos al aire en este programa, pues estén al pendiente para que se inscriban al taller del maestro Víctor Campoverde, que está padrísimo y está súper interesante. No, es muy interesante. Muy recomendadísimo. Sí, y bueno, te comentaba, por ejemplo, en el canto 33, el conde Ugolino de la Girandesca y el cardenal Ruggeri. Ese es un cerdo el cardenal Ruggeri. ¿Qué hace? Como el conde Ugolino fue un contrario político de él, le tiene una trampa.
y lo encierra en una torre, la torre de la muta. O sea, la torre de la muta porque era donde iban a cambiar las plumas las aves en la primavera. Una torre muy alta, lo encierra junto con sus hijos. ¿Y qué es lo que le hace? Que no les da de comer, hasta que mueren de hambre. Y aquí Borges hace en los cuentos ugolinos, de hecho lo van a tener que leer mis alumnos la próxima semana, hace un análisis muy interesante acerca de qué pasó con el conde ugolino. Porque una tercera que dan de esas perlas literarias que Dante lanza, hay unas que son hermosas, en la que el conde ugolino dice, no se sabe si se comió a sus hijos, se cayó en canibalismo, o si realmente él también murió junto con sus hijos. No, o sea, Dante juega también con las palabras que no sabes exactamente qué fue lo que pasó. Si el conde ugolino pecó de canibalismo, o él murió también con sus hijos por el hambre, pues, ¿no? De inanición. Entonces, es muy padre esta parte, pero vamos al contrapeso y a la carmogonía. El conde ugolino come del cardenal Ruggeri. O sea, el cardenal lo manda a encerrar, dejándolo que muera de hambre. Ahora en el infierno, el conde ugolino se encuentra hay 4 lagunas que se encuentran en el cosito del infierno, es en la parte más baja del infierno. Donde se encuentra la creme de los pecadores. Donde encuentran los traidores. Dante, por empezar, a los traidores siempre los odió. Igual que yo. O sea, ser traidor es lo peor que puede tener un ser humano. Porque no puedes confiar en él para nada. O sea, es traidor, pues. Es un cerdo. Entonces, los traidores, hay 4 lagunas en las que se encuentran. La Judeca, que es aquellos que pecan que traicionan a Dios. Ahí está Lucifer masticando a Judas. Está la Ptolomea, que es aquella contra los huéspedes. La Antenora, contra los amigos. Y contra el Estado, perdón, y contra los amigos. Y luego está la Caína, contra la familia. Entonces, en la Antenora se encuentra el conde ugolino junto con el cardenal Ruggeri. El cardenal Ruggeri se encuentra sumergido probablemente en el hielo, es una laguna fría. Y el conde ugolino se encuentra atrás de él y le está comiendo el cerebro. Él come de su cerebro. Entonces, cuando Dante se le acerca, le dice quién es. Agarra los cabellos del cardenal Ruggeri y se limpia la sangre con ellos y empieza a hablar quién es y lo que le había hecho el maldito ¿no? Y aquí es un ejemplo del contrapeso y la carmogonía. O sea, como tú cometiste eso, ahora tú también lo estás pagando. Pero ¿en qué sentido ahora tú eres la víctima? O sea, a ti te están comiendo, no es el... Se te revierte. Se te revierte, así es. Por eso no hay que hacer el mal, porque se te pudre aquello. Algo que puedo notar es que también esta parte del contrapeso también va ligado a lo carnal, así como el mismo pecado por cometido, supuesto, ¿no? claro. O sea, incluso por ejemplo en esta parte que decías, los lujuriosos les entran por los ojos, entonces los ojos es lo que le castigan. Claro. En este caso también tendría que ver con esta parte física, ¿no? En tu vida tú cometiste dicho pecado, pues entonces ahora tú eres el objeto con el que alguien más comete dicho pecado. Por supuesto. Y bueno, pues igual vamos a revisar un poquito así como brevemente los círculos. Yo por ejemplo aquí había anotado algunas de las frases pues más conocidas. Sí, uy, hay un montón. Que yo igual pues no me la sé en italiano. Nos vas a ayudar a decirnosla en italiano si la tienes por ahí, si no por aquí también la he anotado, pero bueno, por ejemplo, hablabas de esta famosísima frase de la puerta del infierno, sí, que es abandonada. El que entre abandonada esperanza, al que entre a este recinto entra. Que bueno, en la obra sería algo así como las que atañe esperanza voy quien trate. Sí. Eso también, bueno, obviamente, para la gente que está estudiando italiano o que tiene un conocimiento del italiano, aguas, o sea, es un italiano del siglo XII, o sea, nada tiene que ver con el italiano contemporáneo. Como en nuestro caso, a lo mejor evaluar el Quijote en el español, claro, que es un castellano antiquísimo, que nada que ver con el español que utilizamos hoy en nuestros días, ¿no?
Y bueno, entonces en esta parte, en este primer canto, pues dices, ahí es ya la advertencia de De que aquí ya no una vez que vuelves. entras, que aguas, la puerta del infierno no tiene guardias, ¿eh? Está abierta, puedes entrar. Ajá, la puerta del infierno, ¿por qué no está abierta? Porque cuando muere Jesús, entra y arma un escandalazo por llevarse a los patriarcas de Israel que se encuentran en el limbo. Entonces entra y ahí estaban los diablos, entonces no querían dejar entrar. Yo, pues si papi es dueño de este negocio, güey, o sea, me dejas en la boca, le digo a los cadeneros, ¿no? Entonces llega San Miguel Arcángel y les mete una santa zapatiza, que por eso la puerta del infierno desde entonces no tiene guardias. Porque los diablos le hacen ese cuscús de que llegue San Miguel y que les vaya a poner una zapatiza. Y Dante lo reitera cuando bajan las serenias los muros, la muralla de la ciudad de Edite. Dice, no te preocupes, no te les voy a decir que viene Miguel y vas a ver cómo le van a correr. Y sí, llega el hombre vestido de blanco y pa' prontito sacaditos para el conejo. Entonces, por eso se encuentra la puerta del infierno libre, ¿no? La puedes entrar. Aparte otra frase muy interesante, Dime. pero pues es la que habla de este Dante perdido en el bosque oscuro, Sí. ¿no? Que en el medio del camino de nuestra vida La me primera encontré terceta. en una selva oscura porque la senda recta se había perdido. Nel mezzo del camino di nostra vita mi trovai per una selva oscura che va via dritta ed era smarrita. A dire quanto è dura questa selva selvaggia, aspra e forte, che nel pensier mi rinnova la paura. Es hermosa. Que bueno, también pues habla de esta parte en la que uno pues está perdiendo suelo sobre lo que realmente considera bueno o moralmente bueno, porque vamos a estudiar de lo moral. Es lo que te decía, cómo se inicia la obra, por eso se inicia la obra. Yuri antes de volverse cristiana, ¿no es cierto? Bueno, por acá también en el canto tercero nos describe, bueno, porque tú ahorita que nos estabas hablando un poquito de estas partes, algo que es muy, muy característico de esta obra son los paisajes. Claro. Por eso yo hablaba de un mapa. En muchas partes literalmente te describe la escena con el paisaje completo. Por supuesto. Y son lugares, bueno, te lleva unas imágenes impresionantes, ¿no? Entonces, acá una de las frases que había notado era la descripción del río Aqueronte en el canto tercero, así es. Y aquí hacia nosotros viene un barco anciano, así blanco es. Por el pelo viejo, gritando, ay de vosotros, almas perversas. Ajá, guaya voy, anime perverse, lo dice en italiano, ¿no? Sí, así es. Guaya voy. Pues también te genera pues estas imágenes, no sé, yo me imaginaba este rollo así entre lo desolador, enorme, el barco así hasta fantasmado, ¿no? Sí, llega, es una pequeña barca que de hecho Aqueronte, y también después lo vamos a encontrar con otro barquero cuando pasamos las Estingias, una de las Estingias, que cuando se sube, no quiere subir adelante, porque tú estás vivo. Entonces le dice Virgilio, él viene por mandato divino. Le dice, bueno, pues si el jefe dijo, pues entonces pasale, ¿no? O sea, porque les hace cuscús, o sea. Entonces le dice, pues súbete. Y notan que la barca, las almas que van ahí también, notan que la barca se hunde. Le dicen, está vivo. O sea, ¿cómo llegó aquí? Está vivo. Ajá. De esto, cuando están ahí, cuando por ejemplo ven eso, siempre se detienen esos pecados, o sea, porque se ven así como que tienen que pagar, o sea, tienen que estar viviéndolos constantemente y se paran porque les provoca shock el hecho de que un vivo esté ahí, ¿no? Y hablando de esos paisajes, te voy a describir uno, el canto 27. El canto 27... Pues no sé cuál canto, dicen mis alumnos, es que profe siempre usted dice que es su canto favorito, es que no sé cuál me gusta más que otro, que todos me encantan. El canto 27 lo amo, es el canto de la sabiduría de Ulises. Es el canto que habla que no debes de pecar de soberbia, de decir que eres muy chilas pelas, porque no es así. El único que es así es Dios, o sea, el único que tiene la sabiduría completa. Nosotros no la tenemos y no hay que pecar de soberbia sobre ello. Y que yo conozco varios que son bastante soberbitos en ese aspecto. Pero en la academia tú sabes que así es. Ajá. Nos podemos destruir, pero jamás nos haremos daño. Entonces, ¿qué te iba a comentar? Entonces en este canto es padrísimo. Porque todos son llamas que están en la bolsa. En la bolla, esta en la que se encuentra, ¿no? Y Dante dice
que se acerca un risco, me imagino que es una piedra que sale propiamente hacia el pozo en el que se encuentran, y dice que se asoma y se abraza la piedra. Dice, así como el campesino en las mañanas sale y ve el sol y está el mosquito, por la noche el mosquito, está la mosca, por la noche la mosca cede el paso al mosquito y con él aparecen las luciérnagas. O sea, ya te imaginas, con ese simple hecho, te imaginas, yo por ejemplo en mi caso, imagino un campo hermoso en el que está un campesino labrando y después se hace noche y aparecen las luciérnagas. O sea, Dante tiene esa cualidad que con un poco de algo tú recreas el ambiente. Sí, y por algo también esta obra pues inspiró las ilustraciones de Gustave Doré. Ah, que por supuesto. Hasta la fecha yo creo que son de las más representativas de esta obra. Se siguen imprimiendo un montón de ediciones siempre con las ilustraciones de Doré, Gustave por Doré, supuesto. que también son buenísimas porque sí son muy descriptivas tal como la obra. Y bueno, pues ya casi vamos llegando al final de este Ay, no, espacio, ¿tan Víctor. rápido? Sí, ya llevamos casi 35 minutos. ¿Se ha ido Ya vamos volando? para allá. Pues te digo que por eso teníamos que hacer varios programitas, Cuando tú quieras, porque el dime. tema está súper extenso. Bueno, me voy un poquito hacia los personajes que aparecen, particularmente alguno, porque si uno piensa en el infierno, pues piensa en algunos de estos demonios conocidos. Y ya hace ratito mencionaste a Lucifer, ¿no? Ajá. Que es toda una palabra, porque aparte aquí no solamente está Lucifer, sino al fondo está Satanás, ¿no? Bueno, genera como es lo mismo, ajá, de hecho es la manera como es visto, ¿no? Lucifer, Luz Bella, el ángel rebelde. Como estas dos partes de este ser. Y entonces de aquí tomaba una frase del canto 34, que era: el emperador del reino doloroso, desde medio el pecho salía fuera del hielo, mas con un gigante yo me asemejo, que los gigantes no hacen con sus brazos. A mí me llamaba mucha la atención esta parte, porque uno cuando pensaba en el infierno, pues pensaba en las llamas, en el calor, ¿no? Y acá te muestran imposible. un infierno que es helado, hay hielo. Claro, la parte, el próximo programa que me invite Comanda, voy a hablar un poquito acerca de, en el purgatorio, voy a hablar del purgatorio, cómo se crea, cómo la Iglesia Católica lo crea. Realmente no es un espacio, no es un dogma de fe. Los únicos dogmas de fe en la teología cristiana o católica es el paraíso y el infierno. El purgatorio es una creación. Eso se los dejo, les doy porque es muy interesante. Ya ven que a la iglesia nunca le gusta el billete. Entonces, se le están llevando a la necesidad de los pobres. Pero, de los pobres padrecitos. Así es. Entonces, en esa parte, donde es de que se encuentran atados y de que lo consideramos como un lugar con mucho calor, no. El infierno es frío. Por eso hay una frase en el diálogo contemporáneo que todavía se usa, de las de Dante, hay otra también muy buena. No hagas caso, vivieron sin pena y sin gloria. Ahí se acuña esa frase. Víseros senza pena, senza lode. Ajá, o sea, no, eso se refiere al iñavi, a los indolentes, a ellos que nunca tomaron partido, que ni Dios los quiere, ni el diablo tampoco los quiere. O sea, son tan X que siempre trataron de subirse al carro del ganador y rechazaban al otro, aun cuando el otro le hubiera tenido la mano en el pasado. Así como muchos que yo conozco. O sea, se sube, pero no tienen vergüenza, pues no tienen moral. Entonces, no están ni con el perdedor ni con el ganador, sino que esperan la oportunidad para poder subir al que le convenga. Moraleja, ojo, a nadie le gustan los tibios. A nadie. Dios los rechaza y el diablo los odia. Entonces, como nadie los quiere, ellos están en el vestíbulo, un lugar que no pertenece a nadie. Y se encuentran corriendo tras de una bandera, ¿no? Picados por moscas, mosquitos, todos los insectos los van picando y van derramando la sangre y el sudor y les cae en medio de las nalgas. O sea, es horrible. Entonces, allí entran y los ve Virgilio y Dante, y le dice a Dante, ¿quiénes son ellos? Y Virgilio le dice, déjalos, víseros senza pena, senza lode, no vale la pena que voltees a verlos. O sea, vivieron sin pena y sin gloria, ahí se acuña la palabra esa. Y bueno, ahora vamos a ir saliendo del infierno para en otro programa. Ajá. Pues Riuscimo a rivedere le stelle. Volvemos por ahí a echar unos chapuzones, pero una frase que a mí se me hace pues muy esperanzadora, justamente en el canto sexto,
es y volvemos a ver las estrellas. Riuscimo a rivedere le stelle. Con eso termina propiamente cuando salen ya a la, digamos, a la playa del purgatorio, de la montaña del purgatorio, salen haciendo un giro a la inversa y salen por los pies de Lucifer, salen hacia la montaña del purgatorio, y cuando salen ven las estrellas, y es aquí cuando Dante, con eso termina el primer cántico, que siempre termina con la palabra estrella, los tres terminan con la palabra estrella, y cuando dice, e alla fine riuscimmo a rivedere le stelle, o sea, y al final volvimos a volver a ver las estrellas. Maravilloso. Y bueno, pues con esto hemos llegado al final de este primer viaje por los oscuros. Oh, se oyó un montón, Ajá. Por los oscuros y profundos círculos del infierno de Dante Alighieri. Y bueno, a través de este recorrido pues hemos explorado un poquito sobre la estructura de este mapa y los significados profundos de una de las obras más influyentes de la literatura mundial, desde su contexto histórico y filosófico hasta algunos personajes y simbolismos. Pues el infierno no solamente nos ofrece una visión del castigo eterno, sino también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el pecado y por supuesto sobre la redención. Te quiero agradecer profundamente, Víctor, por acompañarnos. Hombre, te agradeces. Día. Estoy encantado de la vida. Ajá. Y bueno, pues yo esperemos que pronto nuevamente, bueno, lo cual pronto, de hecho vamos a grabar mañana, o sí, pronto nuevamente se va a transmitir. ¿En 24 horas? Ah, sí. Bueno, no en transmisiones, pero sí hay segunda, tercera parte y hay para más. Ajá. Y bueno, ¿alguna reflexión final que quieras compartir con la audiencia? Sí, fíjate que ahorita me acordé mucho de la maestra Rochi, la maestra Rosa Luisa Loya, es la decano del departamento de idiomas, ¿no? Uh-huh. Y un día la maestra Roche ella tomó el curso conmigo porque de hecho dice, yo leí La Divina Comedia hace muchos años y nunca la entendí. O sea, es un libro que tienes que tener alguien que te vaya llevando, un Virgilio, si no te vas a aburrir y vas a aventar el libro a la basura, ¿no? Entonces, me dice Roche, cuando hay un profesor, el doctor Petro Evandrov de la Facultad de Físico y Matemáticas, decía Rochi, es que tienes que ir al infierno, porque ella entró con el purgatorio y el paraíso. Y dice, pues sí está bonito, está muy padre. De hecho, hay reflexiones de la maestra Rochi que después se les voy a compartir. Y cuando dice, vamos, anda y te sacamos del infierno, Víctor y yo. Pues entra la maestra Rochi, ¿no? Va al viaje otra vez de regreso. Y cuando terminó el infierno, me dice, Víctor, y es con la reflexión que quiero terminar, dice, el paraíso y el purgatorio son hermosos, son divinos. Pero ¿sabes qué viene el infierno? Que dentro de todo esa pena, ese pecar, ese sufrir, hay vida. Hay vida, es la vida como la que nosotros tenemos en el mundo real. Dice, y el paraíso y el purgatorio es algo más perfecto. Es algo que es casi que inalcanzable, ¿no? Te va a resultar como aburrido, como cuando yo fui a Suiza, que todo era tan perfecto que me dio hueva estar 8 días en Suiza. Es algo así más o menos por el estilo, ¿no? Con esta reflexión me gustaría terminar, fíjate. Pues gracias, Víctor. Ahora ya nos dejaste una duda existencial de aquí hasta la siguiente emisión. ¿Estamos ahora en el infierno? Bueno, así que queridos oyentes y queridos también audiencia visual que nos ve a través del YouTube y de las plataformas, pues gracias por acompañarnos en este episodio de Verbología. Esperamos que lo hayan disfrutado y aprendido tanto como nosotros. Yo aprendí muchísimo. Yo no aprendí nada. Ay, no sé. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de la coordinación del Departamento de Idiomas y también del Centro de Autoacceso del Departamento de Idiomas a través de Facebook y a través de YouTube. Y bueno, pues déjenos por ahí sus sugerencias. Si hay algún tema dentro de los idiomas que quieren ustedes aprender, yo por ahí los anoto, por supuesto. Comentarios, quejas, todo lo que quieran, ahí déjenos en nuestras redes sociales. Yo me despido, mi nombre es Kumanda Escamilla, los voy a dejar por ahí con una capsulita de rimbombante, con una de esas palabras extrañas del español que casi nadie conoce. Hasta luego. Hasta luego. Bienvenidos a Rimbombante, el espacio donde descubrimos y celebramos esas palabras en español que no se usan tanto, pero que suenan absolutamente impactantes. Hoy te presentamos una auténtica joya lingüística que seguramente añadirá un toque de elegancia y fuerza a tu vocabulario diario. Así que, sin más preámbulos, comencemos. ¡Ay, José! Así no, por favor. ¡Ay, José! ¡Hazlo otra vez! La palabra del día de hoy es inmarcesible.
significa que no puede marchitarse. Es perfecta para describir algo que permanece inalterable con el tiempo, como un amor eterno o una belleza que no se desvanece. Y ahí lo tienen, queridos oyentes, la palabra rimbombante del día para enriquecer nuestro vocabulario y darle un toque de sofisticación a nuestras conversaciones. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales, coordinación del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana, para comentar cómo usarían la palabra del día. Hasta la próxima en Rimbombante.